estar vivos, por estar aquí, por permitirnos este espacio para podernos expresar, que es vital en la vida, que uno exprese lo que uno siente. Y en nuestro caso, es nuestra obligación mantener informada a la población de lo que sucede. Como objetividad, aunque lo tomen a mal, pero la objetividad, la verdad, a veces duele, pero es necesario que así se haga. Como es nuestra costumbre, tratamos de hacer un análisis breve, haciendo siempre desde lo político, económico y social. Hoy hay mucho que hablar sobre el tema político, precisamente por todos los temas que están pendientes. Tenemos una Corte de Constitucionalidad que declaró sin lugar un amparo un recurso en contra de la FESI. Eso quedó ahí detenido. Hay muchas personas que están queriendo declarar a la FESI inconstitucional. Es un tema que está ahí en la agenda, que no hay que perderlo de vista. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Qué es lo que se pretende con este tema? Sigue siendo un tema pendiente y materia de discusión. La Corte de Constitucionalidad no ha tenido hasta el momento mayores confrontaciones desde que tomó posesión. No podemos hablar mucho todavía de esta Corte en cuanto a su comportamiento, por decirlo de alguna manera. Yo insisto que es una Corte que está obligada por las personas que la integran a mantenerse dentro del margen de la ley, y yo sigo creyendo que se van a mantener dentro del margen de la ley, interpretando la Constitución de acuerdo a su pensamiento, que es lo que ahora toca, no de manera literal, sino de manera neoconstitucional, que es adaptándola a nuestra época, adaptándola a las circunstancias. En la Corte Suprema de Justicia encontramos que la Corte conoció esta semana un antejuicio contra el diputado Mario Taracena, interpuesto por los Asociación de Dignatarios, por la forma en que nos había citado a este servidor y a Víctor Hugo Godoy, y la Corte Suprema, de una forma extraña, votaron 10 a favor del diputado Mario Taracena, no dándole lugar al antejuicio. De las 3 magistradas, 3 mujeres que votaron en contra del diputado Taracena, se encuentran 2 que todos hubiéramos querido que hubieran votado a favor por ser de la tendencia pro CICIG y pro el trabajo que Mario Taracena venía haciendo, y sin embargo votaron en contra de él, pero ahí quedó ya muerto esa intención de llevar a juicio al diputado Mario Taracena. También tenemos que recordarnos que la Corte Suprema de Justicia es motivo ahorita de estudio por un antejuicio que presentó la FESI en contra de muchos de sus magistrados. Entero que 10 de los magistrados, por el tema de las comisiones paralelas, por haber intervenido en ese tema. Se presentó contra magistrados, un magistrado de la CC y un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y entiendo que 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sigue siendo un tema pendiente, un tema que no ha llegado al Congreso de la República, para que sea el Congreso de la República el que conozca de este antejuicio que presentó la FESI contra la Corte Suprema de Justicia. Todos sabemos que el Congreso sigue sin elegir nuevas cortes, que no se toma una decisión, y menos ahora que el Congreso se encuentra en receso. Estando el Congreso en receso, pues ya van más de 20 meses de atraso. Por lo tanto, ya, como es costumbre en este país, la gente deja de alegar, la gente deja de exigir que las cosas se den, y mientras todos estos temas estén ahí pendientes y sigan habiendo antejuicios, sigan saliendo órdenes de captura y sigan pendientes algunos temas relacionados con las comisiones paralelas, el Congreso va a seguir teniendo ahí una razón para no elegir. El Congreso tiene que tomar una decisión, la debió haber tomado desde octubre del año pasado, de elegir de acuerdo al mandato de la Corte de Constitucionalidad, que no ha cambiado, y no lo ha hecho. Y entonces seguimos con la misma Corte todavía en posesión, y esto así va a continuar. Y vemos que no hay ninguna intención de hacerlo. Trasladándonos al Congreso de la República, nos encontramos que el presidente de la República, un tema que no le hemos puesto atención, pide al Congreso de la República una ley para poder recibir las donaciones y las compras de las empresas internacionales, las transnacionales que producen y donan o venden la vacuna.
Esto es un tema de verdad que deberíamos de analizar a profundidad porque no le hemos dado seguimiento. El gobierno de la República hizo un pago para comprar las vacunas. Se supo que ese pago fue a través de un intermediario, que el intermediario no tenía la potestad jurídica para poder hacer la compra, que el dinero realmente no se ha dado cuentas a la población de qué pasó con ese dinero. Lo cierto es que jamás se entregaron las vacunas, se hizo una pequeña entrega, se reconoció públicamente que este intermediario no estaba reconocido por la empresa transnacional que produce la medicina, y ahora casi un año después de habernos gastado ese capital, el canciller de la República no logra un acuerdo con las empresas y nos vemos obligados a presentarle ante el Congreso de la República una ley que exonere a esas empresas de que se pudiera la vacuna. Es un tema delicado porque si la vacuna no tuviera ningún problema, ¿por qué exigir esto? Es delicado en dos sentidos, en dudas sobre el tema de la vacuna, que probablemente cause reacciones o no estarían pidiendo este convenio, pidiendo este tratado, y dos, la falta de credibilidad del Estado de Guatemala del mal uso que se le pueda dar a la vacuna, que nos obliga a tener que aprobar una ley, lo que no se hace en ninguna otra parte del mundo para poder vendernos vacuna, para poder donarnos vacunas, tenemos que aprobar una ley que exonere a las empresas de cualquier responsabilidad. Sin embargo, el Congreso de la República sí se da su asueto, no convoca de urgencia nacional, de manera que se da hasta el día de mañana, martes, que el Congreso conozca la iniciativa que pretende de alguna manera exonerar a las transnacionales para de esta manera seguir con el trámite. Lo cierto es que hemos sido engañados como población, no se supo nunca qué fue con el dinero de los programas sociales, nadie ha dado un verdadero informe creíble de a dónde fue a parar el dinero de los programas sociales de apoyo económico a la población y mucho menos el dinero de la compra de las vacunas. Esto es impresionante de que el gobierno, y ahora estamos en cola, no solo tenemos que aprobar una ley por nuestra falta de credibilidad, porque no es la falta de credibilidad de las empresas, no es dudar de las empresas, es que dudan de nosotros como país, del uso que podamos darle a ese medicamento, y por eso es que nos están obligando a pasar una ley, lo que no se da en otras partes del mundo. Quiero repetirlo, esto es inaudito. Y aún así van a ver ustedes que las vacunas no van a venir, porque ahí hay demasiada corrupción, demasiado mal uso y además demasiada ineficiencia en la aplicación y en el uso de este medicamento. Vemos cómo la situación desde el área política sigue siendo la misma, un Congreso de la República que no convoca y que ahora tiene en sus manos una ley que también deberíamos de ponerle mucha atención, la ley que pretende la reconciliación nacional. Es que tenemos ya cuántos años de haber entrado en vigencia la nueva constitución, cuántos años de haber firmado la paz y seguimos confrontados, seguimos en juicio, seguimos buscando cabezas de responsables en ambos lados de la moneda y esto mantiene al país totalmente confrontado. Yo creo que cualquier persona en el mundo, pero especialmente en Guatemala, que haya cometido un delito, tenemos las leyes suficientes en materia de derechos humanos, tenemos leyes suficientes en el Código Penal para juzgar a las personas, pero no podemos seguir agarrándonos del tema del conflicto armado, no podemos seguir hablando del conflicto armado porque estamos en una población, la mayoría de la población que ni siquiera fue a votar, ni siquiera había nacido cuando se dio el conflicto armado y sigue oyendo que hay una confrontación producto de eso. Guatemala debe reconciliarse de una vez por todas y evitar ya estas confrontaciones. Y este es un tema que debería de irse a debate, es un tema sumamente interesante del cual se ha hablado muchísimas veces. Nadie habla de delitos de lesa humanidad, nadie habla de delitos de tipo personal, se habla de una reconciliación nacional donde ya paremos esa lucha de las izquierdas contra las derechas, ya dejemos de estar pensando que seguimos en el conflicto armado. Ayer fue el aniversario de la caída de Arbenz y son más de 25 años de esa caída. Personas que ni siquiera habían nacido siguen oyendo de esa confrontación de la Guerra Fría, lo cual no se puede dar. Guatemala necesita vivir en paz y para vivir en paz necesitamos parar esa confrontación que tenemos y no puede ser que se presenten leyes por un lado, leyes por otro lado, sin que podamos como país aprobar una ley que permita que vivamos en paz y evitemos esa confrontación. Se quedó en el aire
la protesta de los soldados, de los que prestaron servicio, aparecieron las noticias de que sería inconstitucional. Es inconstitucional si la indemnización es producto de la guerra, pero no es inconstitucional si estamos indemnizando a gente que prestó un servicio en el Estado. No es, son temas totalmente diferentes. Cualquier persona que preste un servicio público merece, tiene derecho a una indemnización por el servicio que prestó. Esto, a excepción de los diputados, eran los únicos que no se atrevían a pedir indemnización. Sin embargo, la legislatura pasada presentó su indemnización, es un proceso que está ahí. Entiendo que aún no se las dan, pero ya hasta ellos tuvieron derecho a esa indemnización por el tiempo que prestaron su servicio, por lo menos la legislatura pasada. La anterior no presentó, pero cualquier persona que preste un servicio, tanto público o privado, pero especialmente cualquier persona que preste un servicio al Estado, sin importar en dónde lo presentó, tiene que tener su indemnización y tiene que tener un retiro digno, dejando a un lado cualquier ideología. Un tema es la guerra, un tema es el conflicto armado y otro tema es el problema de no tener una indemnización, no poder tener una pensión, no poder tener una vida digna después de haber prestado un servicio al Estado. Por eso es que la carrera de servidor público no motiva a que la gente se convierta en un servidor público, motiva más a que la gente que llegue temporalmente llegue a robar porque pronto lo van a quitar, porque los salarios son miserables y porque quienes ganan los mejores salarios solo son los del gobierno de turno, amigos de los del gobierno de turno y no personas que prestaron su servicio. Y especialmente en este caso, aunque me critiquen la gente, mis amigos socialistas, pero aquí la mayoría de personas prestaron servicio militar de forma obligada. En aquel entonces eran obligados a prestar el servicio militar y ese servicio militar por 2 años lo sacó de cualquier actividad y no tuvieron una indemnización por haberlo prestado y eso es lo que están peleando. Pero separemos el tema del conflicto armado, separemos el tema de la guerra, separemos esos temas de la obligación de darle a cualquier persona su respectiva indemnización y su respectivo honorario digno y pensión digna, que es lo que no logramos como país. Todo eso está ahí en el tapete, en la parte política. Como todo en este país, da vueltas y no hay quien se meta a resolverlo y no permite que eso dé certeza jurídica. Y la falta de certeza jurídica, la constante protesta, la constante desinformación, la constante falta de credibilidad, un gobierno totalmente inconstante en su forma de actuar, que para hablando mal del gobierno de Estados Unidos, pero cuando viene la señora vicepresidenta se ponen prácticamente de alfombra diciendo que sí a todo. Entonces no entendemos realmente de qué lado está el presidente, ni cuál es su política, ni qué pretende. Esta inestabilidad jurídica causada por la inestabilidad política causa nuestro segundo tema, que es inestabilidad económica. Tenemos que reconocer que somos un país que no tiene una política de reactivación económica a raíz de la pandemia. Seguimos asustando con el petate del muerto, que ahora vamos sobre la 4ª ola, se eleva la información de cuántos contagiados hay, pero no se toma ningún tipo de medidas para combatir los contagiados. Es mantener esa política de miedo, que lo único que hace la política de miedo es conducirnos a la falta de inversión de las empresas nacionales, la falta de créditos y préstamos para la pequeña y mediana empresa, para la microempresa, y toda la economía sigue estancada por esa política de miedo que estamos viviendo. Porque si realmente estuviéramos en una pandemia que duplicó los casos, entonces, ¿en dónde están las medidas que se tomaron en aquella oportunidad? Dios guarde se vuelvan a tomar. No se pueden volver a tomar ese tipo de medidas, pero la población sigue actuando de manera normal. Vimos que en este descanso que se dio a raíz de la conmemoración del Día del Ejército, la población salió. Es necesario que la población tenga una vida familiar al aire libre, que tenga contacto con la naturaleza. Hay que evitar las aglomeraciones, que de todos modos las deberíamos de evitar siempre, pero no podemos seguir encerrados y de hecho la gente no se queda encerrada. Pero con ese pretexto de estar encerrados por el tema de la pandemia, de querer seguir tomando ese tipo de medidas, no se toman medidas que permitan la reactivación económica en el país. No hay un plan, seguimos esperando qué pasó con la propuesta del Ministerio de Economía, un buen ministro de Economía que presentó una iniciativa con una serie de leyes, pero que ahí se quedaron
no se volvieron a tocar. Sabemos que CACIF tiene una propuesta, que está elaborando una propuesta económica, un plan de gobierno para un buen trecho de años y no seguir solo reaccionando a lo que el Estado hace, pero esto también necesita que se haga público, que se conozca y que se empiecen a presentar las leyes de la materia. Vemos lamentablemente que seguimos viviendo de nuestros paisanos, paisanas, nuestros hermanos y hermanas migrantes. Ellos son los que sostienen la economía de este país. Seguimos de alguna manera peleando que si republicanos o demócratas van a permitir o no la migración, pero hoy se publican en varios medios de comunicación datos importantes de que este año hay más menores de edad detenidos producto de la migración. O sea que no, en Estados Unidos tenemos que tener claro que no es un tema de ningún partido político, es un tema, es una política internacional, es una política, ellos también viven preocupados por su economía. Y ahí es donde no nos ponemos de acuerdo, porque nosotros deberíamos de buscar de qué manera el capital extranjero, empezando por nuestros socios más grandes, México, Estados Unidos, los países europeos, invierten en Guatemala. Deberíamos estar creando leyes y condiciones, no necesariamente tienen que ser leyes, pero condiciones de tipo económicos, incentivos fiscales, espacios físicos, servicios, temas de energía eléctrica, agua, transporte, seguridad, salud, para que las empresas puedan venir a invertir en este país y generar empleo, porque ya vimos que el capital nacional con esta política de miedo no lo va a hacer. Vemos cómo entre la situación, seguimos recibiendo el mayor ingreso de impuestos producto de las exportaciones y producto de las remesas familiares. Y entonces como país deberíamos de hacer algo para el tema de las exportaciones, tener una buena relación con los países a donde exportamos para poder seguir incentivando que nos compren nuestros productos, pero tenemos que también tener una política para producir a menor costo para poder promocionar nuestros productos y ponernos a la vanguardia y a la altura de lo que este multiclima y este país con tantas garantías, bellezas de estar produciendo, podría de alguna manera estar entre los principales clientes de México y de los Estados Unidos en los productos que ellos no producen. Tenemos un país excelente como para el tema de la maquila, como para el tema de venir aquí a armar y a promover lo que se hizo en China y en otros países. China subió, no producto de lo que ellos hacen, sino producto de lo que otros países llegan a hacer a su territorio. Pero aquí no hemos podido ni siquiera aprobar esa ley porque muchos empresarios quieren aprovecharse de la ley de incentivos fiscales para la maquila y querer tener incentivos fiscales para otro tipo de empresas. De manera que sigue siendo un enorme problema la situación económica del país, la falta de una verdadera política de reactivación económica y no queremos entender que este bello país podría estar lleno de turistas si tuviéramos carreteras en buen estado, si tuviéramos servicios básicos para atender a los turistas, empezando por el tema de seguridad, que también ocupa los primeros lugares en los medios de comunicación. Vemos cómo las noticias a diario siguen siendo las extorsiones, las matanzas entre ellos mismos, entre sicarios, entre narcos, entre maras, cobrándose deudas, peleándose los territorios, y esto solo demuestra que somos un país totalmente inseguro, un país que no ha podido resolver problemas de salud y que estamos cayendo más profundo de lo que ya estamos en el tema de educación. Mientras se mantengan cerradas las escuelas, mientras se mantengan cerradas las universidades, mientras queramos mentirle a la población de que la educación está llegando por la vía electrónica, cuando no tenemos ni siquiera energía eléctrica en todo el país, cuando no tenemos cobertura de internet y si la tenemos no hay dinero para poder pagar ese internet, ni los maestros tienen un servicio de computación para poder ellos dar sus clases, mucho menos cada uno de los alumnos. Estamos engañando a la población y ya vamos a tener 2 años de donde vamos a bajar en materia de educación, un tema en el que ya estábamos muy mal en el tema del analfabetismo y vamos a empeorar producto de quedarnos encerrados y no tomar otro tipo de medidas que realmente sean certeras en este caso. Esto nos lleva al último tema, que es el tema social. Y en el tema social preocupa enormemente ver la actitud del Tribunal Supremo Electoral
en donde vamos a mezclar lo político con lo económico y lo social, de no querer permitir que hagan campaña quienes pretenden ser candidatos a la presidencia, al estar diciendo que cualquier entrevista de prensa, cualquier salida pública, cualquier visita a cualquier comunidad se va a tomar como campaña anticipada. Esto no puede ser porque son los líderes políticos los que venden la esperanza a este país y no puede ser que ellos no puedan ser entrevistados, no puedan salir públicamente, no puedan salir a visitar sus bases y esto le sirve también de pretexto a los partidos políticos para no entrar a una importante formación y capacitación de la población en materia de qué partido debería ser el mejor para las próximas elecciones. Vemos con suma tristeza que no se ve con claridad candidatos o candidatas que hagan una propuesta diferente, pero también vemos con suma preocupación que la población no proteste. Hemos generado miedo en la población, hemos generado un odio a la clase política y al hacer político, y esto lo que ha provocado es apatía. Y la apatía amarrada a la necesidad de comer, a la necesidad de servicios básicos, hace que a la población no le importe nada. Y entonces aquí tenemos un gobierno que sigue siendo acusado de corrupción, en donde todos los días publicamos noticias de los millones que se gastan de manera, si no ilegal, antiética, en materia de dónde se están enfocando los fondos, y la población ya no dice nada. Cualquier político hace un comentario sin importarle ideología, es criticado, es insultado, empiezan los net center y entre nosotros mismos, los analistas y los políticos, candidatos, nos hacemos pedazos, ya no necesitamos ni de la población. La población lo que hace es simplemente insultar al político, salirse y dedicarse a lo suyo porque tiene mayores necesidades, además de la falta de credibilidad en cualquier partido político y en cualquier candidatura. De manera que estamos ya a año y medio de que este presidente tomó posesión, seguimos sin conocer cuál es su plan de gobierno, hacia dónde nos quiere llevar. La pandemia lo ayudó muchísimo para poder esconderse, pero no tenemos claro hacia dónde nos quiere llevar, qué tipo de gobierno es, si es un gobierno de derecha, si es un gobierno de izquierda, si es con un enfoque social o si es con un enfoque económico. De repente toma medidas a favor de los empresarios, de repente toma medidas en contra de los empresarios. Es algo totalmente inestable y así vamos a seguir por lo que seguimos viendo. Pareciera que es un gobierno que lo que pretende es ir cambiando los temas que causaron confrontación, pero sobre todo los temas de combate a la corrupción. Y eso también en algunos casos, y a raíz de lo que pasó con CICIG, nadie quiere saber del tema de combate a la corrupción. Además de que vemos cómo hay todavía en prisión preventiva personas que tienen años de estar ahí siendo inocentes y vemos personas que tienen años de estar ahí siendo culpables y no tenemos juicios que terminen, que lleguen a sentencias y que realmente nos cuenten la verdad de quién es responsable y quién no. Seguimos teniendo una serie de personas fugadas que no enfrentan la justicia y después resulta que todos son colaboradores eficaces y vienen a hablar lo que quieren y acusar a quien quieren y sin prueba alguna de lo que están diciendo. Entonces se abren otros procesos. Tenemos un sistema de administración de justicia que no logramos lo importante que es una reforma constitucional en ese tema y seguimos en manos de quienes quieran colaborar de la manera en que quieran colaborar y de cómo el juez o el Ministerio Público quiere interpretar esa colaboración, que sigue siendo un tema muy delicado porque el colaborador eficaz debería tener pruebas de lo que está diciendo. El colaborador eficaz es eso, es responsable de un delito y va a colaborar contando quiénes fueron sus cómplices o sus jefes para que le rebajen la condena. Pero eso no es simplemente contar la historia que él quiera para poder salir libre. Eso es un tema totalmente diferente, eso deja de ser un colaborador eficaz para convertirse en algo impune también, porque quien colabora, miente y logra que entre muchas personas a prisión por lo que él dijo, después las personas salen libres por falta de pruebas, por procesos mal armados, y el colaborador eficaz está libre en cualquier otro país. Lo mismo sucede con otra figura, que es la del testigo protegido. El testigo protegido, si no es responsable de ningún delito, es porque le consta que se dio el delito, pero tampoco puede ser testigo protegido sin pruebas en la mano. Si le consta algo, lo debe contar y debe aportar las pruebas y no deberían de haber capturas hasta que no existan este tipo de pruebas. Y todo este sistema de justicia no funciona por eso, porque es parte de esa confrontación. Pero no creamos que la población está contenta con eso. En la parte social de ese análisis lo que vemos es en una sociedad
totalmente apática, producto de sus necesidades. Hambre en primer lugar, la falta de llevar recursos mínimos a sus casas, no hay salud, no hay educación, hay una inseguridad enorme, no hay empleo, no quieren que las cosas se les den de regalado, ahora ni de regalado porque no hay programas sociales que funcionen. Entonces la población se ve obligada a ver qué hace por su propia cuenta y no tiene mayores oportunidades en un país que no genera oportunidades y por eso es que no va a parar nunca el tema de la migración. Le preocupe como le preocupa a los Estados Unidos. Si Estados Unidos no tiene una política de apoyo económico real al país sin condiciones, porque realmente es al gobierno de Estados Unidos al que le conviene generar espacios para inversión, seguridad jurídica para inversión, pero no con condiciones porque a ellos es a los que no les conviene que los guatemaltecos y guatemaltecas sigan migrando hacia los Estados Unidos porque se han convertido en un país que también viola los derechos humanos al tener menores de edad separados de sus familias, al tener detenidas a personas que su culpabilidad es que encontrar un futuro mejor en otro país porque no lo encuentran aquí. Tenemos que tratarnos todos como iguales, países, sin importar nuestra situación económica, sin importar nuestra situación política. Aquí somos iguales ante Dios, somos iguales ante la ley. Somos iguales guatemaltecos, pobres, ricos, poderosos o no poderosos, y así tenemos que tratarlos. No podemos condicionar a nadie. Un patrono no puede condicionar un empleo, le da un salario por su trabajo, pero eso no es una condición que lo obligue a cometer actos ilegales o a cometer antojos del patrón. Debe cumplir con la labor por la cual recibe un salario. Si vamos a hacer una alianza con México, con Estados Unidos o con cualquier país, es en igualdad de condiciones. Yo te doy, tú me das, porque nos conviene a los dos el convenio. Y de eso se trata una alianza, no simplemente de venir a decir, o haces caso, te metemos preso, y ese es el problema de los que no tienen la solvencia moral para poder parársele a los gobiernos y decirles, mire, voy a colaborar, pero no incondicionalmente con este tipo de presiones, pero de esa manera los condicionan porque tienen colas que les machuquen a los funcionarios públicos, entonces tienen que decir amén. Y al final de todos modos no se cumple. Yo sigo hablando del plan de la prosperidad, en donde firmamos temas que después nos arrepentimos de ellos. En el plan de la prosperidad decía muy claro, se juzgarán a los militares del conflicto armado. Y entonces se iniciaron todos los juicios de los militares del conflicto armado y sin embargo el plan de la prosperidad nunca llegó, nunca ese dinero nunca vino al país. Entonces aceptamos las condiciones, las cumplimos a medias porque se pagan las consecuencias de esas condiciones y el dinero de todos modos no llega. Ahora menos va a venir apoyo internacional con la ley de ONGs porque es una ley que no explica realmente lo que pretende, que lo que busca de alguna manera está siendo acusada de que es cerrar a las ONGs que participen en política o que critiquen al gobierno, y entonces ya la comunidad internacional lo que ha hecho es empezar a ejecutar de manera directa sus proyectos y ya no utilizando las organizaciones no gubernamentales y también va a disminuir mucho el apoyo económico y eso ya lo estamos viviendo. La pandemia nos obliga a ayudar a países más pobres, pero también la falta de credibilidad en el gobierno, la falta de credibilidad en los políticos, la falta de credibilidad en quienes ejecutan esto y el problema en que se ha metido la sociedad civil en esa lucha contra quienes odian a la sociedad civil y la acusan de comunista, hace que la comunidad mejor se retire. Si yo trato de colaborar con el Congreso de la República, pero el Congreso de la República me devuelve hasta los aires acondicionados, porque no quiere contacto con nosotros, pues lo que hago es no buscar más al Congreso de la República y vean cómo salen y busco cómo invertir ese dinero en otro país que sí lo aprecie. Pero, repito, en igualdad de condiciones, toda colaboración, toda asociación tiene que tener esa reciprocidad. Si nosotros vamos a colaborar con el gobierno de Estados Unidos en parar la migración, en combatir el narcotráfico, bueno, ¿bajo qué condiciones lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a recibir a cambio? No queremos una ayudita económica que se pierde. Queremos lo que es un mercado libre, mejores precios para nuestros productos, que venga capital a invertir aquí para que genere mano de obra. O sea, hay mucho que hablar al respecto, no me corresponde a mí, pero para eso están los cancilleres, para eso están los ministros de Economía, para generar igualdad de condiciones en cualquier convenio o cualquier tratado que llevemos a cabo. La situación social del país es producto de la situación política y la situación económica. Si la situación política y económica está mal, la situación social va a estar mal.
Si la situación social está mal, aunque seamos un país alegre, somos un país que va a vivir en pobreza eternamente, queriéndose ir, salir corriendo de este país. Tristemente.